¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Panchito García y estamos en otro programa más de Crónicas del Waterpolo Mexicano con esta leyenda, este crack del waterpolo y de, bueno, la natación, el waterpolo, dirigente. Ya lo habíamos presentado la semana pasada, capítulo 2. Seguimos contigo, Max Aguilar Salazar. Maxote, ¿cómo estás, Max? Muy bien, Pancho, muchas gracias nuevamente por esta oportunidad que me das de platicar un poco acerca de mi carrera. Sí, padrísimo el programa de la semana pasada, Max, tuvo mucho éxito, mucha gente me preguntó, mucha gente me felicitó en los Whats y bueno, pues eres toda una institución, ahí por ahí me dicen exprímelo, sácale mucha información a Max, porque bueno, tú eres de las personas que tienen más de 30 años en el deporte, Max, como entrenador, más de 30, ya por ahí casi 40 años en el deporte nacional, como dirigente, como jugador, como entrenador, como pantalón largo. Qué orgullo, Max. Estoy muy, muy contento y feliz de tenerte. Gracias, Pancho. Gracias. Es muy amable. Pues vámonos adentrando al tema, porque hay mucho que platicar. Nos quedamos la semana pasada en donde tú haces la transición de natación a waterpolo. Nos habías platicado que pues estabas cansado, pues cuánto tiempo entrenar a un ritmo muy pesado, tenías que viajar, transportarte, y bueno, platícanos cómo se da esa transición de la natación al waterpolo, que es muy interesante para saber qué pasa, cómo empieza tu inquietud para empezar a jugar waterpolo. Pues mira, yo en 1970 todavía asistí a los Juegos Centroamericanos como nadador y ahí fue donde me terminé de convencer de que ya no era viable seguir nadando a nivel competitivo. Hice mi mejor marca, los 100 metros mariposa, y quedé en quinto lugar. Entonces dije, bueno, pues hasta aquí llegué. Y ya tenía yo propuestas de Kallman de que me invitaba a jugar waterpolo. Como te comenté en el programa anterior, Kallman llegó a México en 1969 y estaba tratando de conformar un nuevo equipo, ¿no? Porque la mayoría de los jugadores con los que contaba eran jugadores muy veteranos y estaba tratando de meter sangre nueva. Y ahí fue donde empecé yo a jugar waterpolo en 1970, a mediados de 70 y ahí fue donde ya de lleno me metí a jugar waterpolo. Y a partir de eso, bueno, empecé ya directamente con la selección nacional y ya en 1971 en el Panamericano de Cali, Colombia, ya fui parte del equipo de waterpolo y ahí, bueno, fue el primer gran momento de este equipo porque pues ahí ganamos la medalla de bronce y pues un torneo muy fuerte donde estaba pues todos los equipos de América que en esa época estaban Estados Unidos, Canadá, Cuba, Brasil, Argentina, que tenían un alto nivel de waterpolo. Y ahí empezó mi carrera como jugador de waterpolo. Si me permites, Max, aquí tengo unos resultados del Panamericano. Empiezan con Cuba perdiendo 3-2 el primer partido, el 7/8 del 1971. El segundo partido 9-4 le ganan a Argentina. Después quedan 4-3 con Estados Unidos. O sea, ya el nivel de México estaba cada vez más fuerte, subiendo como la espuma. Le pasan 5-2 a Canadá y le ganan a Brasil 8-3. Y bueno, pues quedan en bronce histórico. El segundo bronce panamericano en la historia de México, Max. ¡Qué orgullo! Sí, fue un resultado muy bueno porque pues, el equipo era muy joven, estaba compuesto por algunos jugadores veteranos como tu papá, como tu tío Juan García y Daniel Gómez, pero todos los demás éramos sangre nueva, éramos
muchos veníamos de la natación y ahí Kallman, como lo comenté el programa anterior, tuvo una gran visión para conformar este equipo, ¿no? El equipo tenía mucha fuerza, era un equipo muy rápido y tenía muy buena estatura. Yo era de los chaparrones, junto con Armando Fernández, pero pues todos los demás andaban arriba de un 85, ¿no? Tu papá, Arturo Valencia, Daniel Gómez, Raúl Alanís, todos eran muy, muy altos y muy fuertes, ¿no? Pero bueno, yo creo que la cualidad que tuvo Kallman y la visión para conformar este equipo fue que pues, reunió experiencia, juventud y supo irnos llevando poco a poco, ¿no? Ya después se vinieron dando los resultados gracias pues, a la gran experiencia que tenía Kallman y a la disciplina que implementó desde que llegó a México, ¿no? Sí, aquí tengo los nombres de ese equipo de Cali. Estaba Agustín Sergio Villafranco como auxiliar técnico, Kallman Markovich, Arturo Valencia, Francisco García, Gerardo Armando Fernández, para los que no sabían que se llama Gerardo, Alfredo Sauza, Maximiliano Aguilar, Raúl Alanís, Juan Manuel García, Juan Daniel Gómez, Marco Antonio Jiménez, ese no me suena, José Antonio Martínez Báez, el hermano del, y José Luis Vázquez, el zurdo. Sí, sí, el nombre que no identificas era el segundo Carlos Jiménez, era el portero suplente de Daniel Gómez, que era el titular. Gran torneo, Max, y ganan la medalla de bronce. Ya mucha expectativa con pues con el equipo nacional. Y bueno, como dices tú, Kallman tiene ese ojo clínico en donde pues te incluye al equipo nacional y empieza ya a conformar un equipo, porque cuando entra Kallman, pues hay un cambio de generación. Prácticamente todos los jugadores ahora son nuevos, la gran mayoría, y se queda pues una pequeña base de México 68, ¿no? De los últimos Juegos Olímpicos. Y bueno, pues de los centroamericanos, ahí se empieza a notar ya más la transición, Max. Y bueno, pues se van preparando para Múnich. Para Múnich 72, Max, ya sus primeros Juegos Olímpicos como jugador de waterpolo. Sí, ahí empezó una gran rivalidad que teníamos con el equipo cubano de waterpolo, que la verdad era también un equipo, era una potencia Cuba en esa época. Y bueno, los resultados que tuvimos en Cali, el perder por un gol con Estados Unidos, que era el campeón panamericano, pues la verdad que nos dio muchísima confianza. Y en 1972 se hace en esa época participaban 16 equipos en los Juegos Olímpicos. Actualmente solamente participan 12 equipos, se redujo a 4 equipos. Y el que iba a los Juegos Olímpicos era el campeón panamericano, que en este caso era Estados Unidos, que estaba clasificado. Y hubo un torneo preolímpico y México fue la sede, y ese torneo lo ganamos nosotros y por eso tuvimos derecho a participar en los Juegos Olímpicos, ¿no? Ya en Múnich, pues fue una súper gran experiencia. Ahí tuvimos un problema porque Kallman le dio un infarto meses antes de irnos a los Juegos Olímpicos, y Agustín Villafranco, que en paz descanse, se hizo cargo del equipo. Y bueno, la verdad es que no nos fue tan bien. Todavía no estábamos en el nivel ahí para estar en unos Juegos Olímpicos como jugar con rivales europeos que eran pues de otro nivel, ¿no? Italia, España, Alemania, pues tienen otro nivel. Y bueno, ahí no nos fue tan bien, pero fue una super experiencia, ¿no? Ahí quedamos en el 12º, no me acuerdo si 12º o 13º lugar, pero ahí hubo muchas cosas, hubo muchas buenas experiencias. Llegamos muy tarde al torneo, el cambio de horario, me acuerdo que
el primer juego todavía estábamos, pues no nos habíamos adaptado y no nos fue bien, pero al final, como te digo, fue una muy buena experiencia y el haber ganado el hecho de participar en los Juegos Olímpicos, pues fue un gran éxito, porque pues no nos regalaron nada, ¿no? Nos los ganamos en la alberca, en un torneo preolímpico y bueno, eran otras épocas, Pancho, eran otras épocas que había más facilidades para ir a los Juegos Olímpicos. Yo veo ahora que realmente está muy complicado para que un equipo mexicano vuelva a ir a unos Juegos Olímpicos, porque ahora el sistema de clasificación es totalmente diferente. Y aparte, bueno, pues como te decía, se redujo el número de participantes, ¿no? De 16 a 12. Y ahora, pues el sistema de clasificación es muy complejo y solamente, pues los últimos Juegos Olímpicos hemos visto que los equipos europeos son los que participan en gran número, ¿no? Por el continente americano, pues Estados Unidos sigue liderando, en el continente asiático, pues a veces va China, a veces va Japón, en el continente africano, pues se deja, casi no participan, pero ese lugar pues, siempre lo toman los europeos. Que pues tuvimos la suerte de estar en ese equipo, ¿no? Como te comentaba la vez pasada, hay que estar en el lugar y en el momento, y bueno, pues a nosotros nos tocó ese momento de poder participar en los Juegos Olímpicos de 1972. Ahí te van unos resultados del 72, Max, porque bueno, tú obviamente como todo un crack nos dices que no te fue muy bien, a lo mejor por el lugar, porque era la primera vez que jugaban unos Juegos Olímpicos fuera, ¿no? Pues eran los primeros, fue en México, fueron en casa, y ahora sí ya en Europa, en otro continente, pero veo los resultados y están muy, muy, muy bien. Le ganan, fíjate, Cuba les gana 6-4, otra vez por 2 goles. El 28 del 8, México le ganan, aplastan a Canadá 7-3, le ganan. Luego con Yugoslavia quedan 5-3, Max. O sea, sí, gran partido con Yugoslavia y después con Estados Unidos quedan 7-5. O sea, por 2 goles, prácticamente pues estaban los partidos muy reñidos. O sea, no era de que hubiera una ventaja también tan significativa. Y les gana Rumanía 9-6. Ese es el último partido que juegan. Rumanía les gana 9-6 y quedan en 12º lugar. Sí, el equipo aspiraba más porque veníamos con mucha confianza. Como te comentaba, los partidos con Cuba siempre eran a morir. Había un pique terrible con los cubanos y eran partidos muy duros, nos dábamos con todo, pero al final hicimos una gran amistad con la mayoría de estos jugadores cubanos. Muchos vinieron después a trabajar como entrenadores acá a México y se les aprecia mucho, la verdad. Sí, una rivalidad muy fuerte con este equipo de Cuba. Pues obviamente cabe destacar que Cuba se fogueaba muchísimo con el bloque socialista en ese momento. Viajaban mucho a Europa, se aventaban giras de meses allá con los rusos, con todos los países del este. Y bueno, por eso tenían ese gran nivel el equipo cubano, que bueno, pues lo representó en varios Juegos Olímpicos, Max, como lo comentaste. Sí, ahí también había una rivalidad entre los entrenadores, porque el entrenador de Kalman, el último entrenador de Kalman, fue Karol Ilaki, que era el entrenador de Cuba, también húngaro. Y en 1964, para ir a la Olimpiada de Tokio, Kalman tiene una diferencia con Laki y le quita el ser el capitán del equipo. Y ese resentimiento quedó de muchos años. Y después esa rivalidad se vuelve a encontrar cuando Laki entrenaba al equipo de Cuba, el equipo nacional de Cuba, y Kalman nos entrenaba a nosotros. Entonces,
Kallman tenía otro método diferente, siempre se quejó del método de Lucky, ¿no? Que era brutal, era un entrenamiento brutal, entrenaban 3 veces al día, nadaban 12 kilómetros, hacían pesas, era una cosa exagerada, ¿no? Y Kallman era un entrenador más técnico. Nosotros sí entrenábamos 2 veces al día, pero cuando se acercaba el periodo competitivo. Antes entrenábamos 1 vez al día y un entrenamiento muy fuerte, pero nada que ver con el entrenamiento que tenía los cubanos, ¿no? Y el fogueo que tenían los cubanos. Pero esa rivalidad es muy curiosa porque no solamente era en el campo con nosotros, sino que con Lucky siempre eran muy políticos, pero por dentro no se llevaban, ¿no? Había un resentimiento de muchos años antes. Oh, qué bueno, qué bonita historia, qué buena historia. Con razón, Max. Oye, Max, después del 72, pues tú regresas bien motivado, ¿no? Ahí ya completamente estás enfocado en seguir entrenando waterpolo. Max, cuando se enferma Kallman Marković, ¿se regresa a Hungría? ¿Él los ve en los Juegos Olímpicos o él se queda en México? ¿Qué pasa con Kallman Marković ahí en esa época? No, el Kallman se queda en México, no puede ir a los Juegos Olímpicos. Después toma un periodo de descanso, se va a Hungría, pero regresa nuevamente a México. Kallman era un enamorado de México, le gustaba muchísimo México, vivía muy bien aquí en nuestro país y siempre tenía buenos comentarios acerca de México, ¿no? Cuando me tocó escucharlo con sus amigos húngaros, siempre se expresaba muy bien de cómo se vivía en México, ¿no? Le encantaba Y bueno, México. Ya no puede. después de... Perdón. Adelante, Max, adelante, te escuchamos. Sí, después de 1972, vamos al primer campeonato mundial a Cali, Colombia, y también hubo un evento clasificatorio por el continente americano con los equipos de aquí de América, Brasil, Argentina, Canadá, y México nuevamente califica a este torneo que fue el primer mundial donde asistimos en 1973. Y cosa curiosa, ahí nos toca volver a jugar con el equipo yugoslavo. Esto fue en 1973, fue en Yugoslavia el campeonato mundial, y nos toca jugar con Yugoslavia y perdemos 3-2, pero terminamos con hombre de más. En hombre de más pudimos haber empatado, pero bueno, al final perdimos, pero era el equipo yugoslavo que había ganado, la mayoría de los jugadores habían ganado medalla en Múnich y habían sido campeones en México 68. Era un equipo fuertísimo, con unos jugadores excepcionales. Yo nunca había tanta fuerza física como vi con estos yugoslavos. Todos medían 2 metros y todos estaban fuertísimos, nomás que no nadaban mucho. Entonces Kallman nos dijo, pues hay que nadar, con estos hay que nadar, porque si los agarran ya no tienen oportunidad. Y eso lo seguimos, y en un estadio lleno, en una alberca que al aire libre llena la tribuna, fue un final dramático porque México tuvo la oportunidad de empatar. Y bueno, pues ahí perdimos, es un juego histórico, 3-2. Yo tuve una diferencia ahí con un entrenador que iba de asistente, el profesor Alcántara, porque yo le dije, no, pues con estos cuates no tenemos chance. Y me acuerdo que me dijo, claro que tienen chance y van a ganar ustedes. Y yo estaba así como que no creía, ¿no? Pero bueno, al final del día sí perdimos, pero dimos un juegazo, ¿no? Es un recuerdo muy padre de ese campeonato mundial de 1973 en Yugoslavia. Y habíamos ido antes, Pancho, perdón que te interrumpa. Adelante, Max. Tú platica. Habíamos ido antes a la universidad mundial en Moscú, y ahí nos tocó en el grupo nuevamente con Cuba, ¿no? Como que siempre los cubanos y nosotros. Y ahí le ganamos a Cuba.
ganamos a Cuba y perdimos con Hungría. Hasta Daniel le hacía la broma a Kalman, le decía, no, Kalman, usted vendió el juego, pues ¿cómo nos van a ganar los húngaros? Pero bueno, al final de la competencia quedamos en 7º lugar, pero nos sirvió muchísimo la preparación para ir al campeonato mundial. Entonces, ya en esos momentos el equipo mexicano pues, se rozaba con cualquier rival, ¿no? Con las grandes potencias perdíamos 2 a 3 goles, que no, en el waterpolo no es mucha la diferencia. Y le ganamos a muchísimos equipos europeos. Más adelante, cuando fue el campeonato mundial en 1975, le ganamos a España, que España posteriormente se convirtió en una potencia, ¿no? Hasta campeones olímpicos fueron en la Olimpiada de Atlanta. Entonces, cuando platicamos y nos acordamos de toda esta historia del waterpolo, que llegó a un nivel tan alto en esos momentos, pues sí nos da un poquito de tristeza ver que ahora pues no hay el apoyo que nosotros tuvimos, porque pues gracias al apoyo que tuvimos nosotros pudimos lograr estos resultados que estamos comentando, ¿no? Y ahora pues desafortunadamente no hay ese apoyo como lo tuvimos nosotros, ¿no? Sí, Max. Mira, aquí tengo unos resultados también del campeonato mundial de Belgrado. Largo, largo el campeonato. Hay un montón de, mira, ahí te va. Primera ronda. Alemania Occidental 7, México 6. Les ganó por 1. Luego México 4, Grecia 4. Luego Rumanía 3, México 3. Y luego México, el 9 del 9, México 5, España 3. Le ganan a España. Y luego me imagino que es segunda ronda aquí. Aquí está porque es hombres, waterpolo, primer Belgrado 1973. Les gana Holanda por 2 goles. Le ganan ustedes a Australia por 2 goles. Y les gana Rusia 7-4. Un montón de juegos, ¿eh? Sí, pues como te decía, estábamos en ese nivel, ¿no? Podíamos jugar al tú por tú con las potencias. El equipo de México realmente era muy bueno, ¿no? El equipo de México, Kalman, pues, nos acomodó de tal manera que cada quien tenía una función, ¿no? Por ejemplo, teníamos 2 jugadores que tiraban de media distancia, como Arturo Valencia, Armando Fernández, que eran pues unos super jugadores y todo muy buenos tiradores, tiraban goles de 8 metros, de 7 metros. Y bueno, entre Pancho, tu papá, y yo nos hacíamos el trabajo de la defensa del boya y de meternos a la boya, ¿no? De jugar de poste y defender el poste. Y también Raúl Alanís hacía esa parte de defensa de boya. Nos combinábamos y bueno, salíamos por la pelota cada cuarto. Una vez salía yo, otra vez salía Armando y estaba muy equilibrado el equipo. Cada quien tenía una función y eso fue, yo creo que el éxito que tuvo el equipo. Nosotros estuvimos juntos desde 1970 hasta 1976. Y durante ese periodo fuimos, como ya lo comentaste, fuimos a Cali, fuimos al Campeonato Mundial de Belgrado, de Yugoslavia, fuimos a la Universidad en 1973 en Moscú, fuimos a los Juegos Centroamericanos en 1974 en Santo Domingo, fuimos en 1975, previo al campeonato a los Juegos Panamericanos, fuimos al campeonato mundial, al segundo campeonato mundial, porque anteriormente se jugaba cada 2 años el campeonato mundial, y después México 75 y terminó con Montreal 76. Pero todas esas competencias que te estoy mencionando, prácticamente estuvimos 2 ciclos olímpicos juntos. Un equipo que entrenaba todos los días, no descansábamos ningún día del año. Creo que el único día que nos daba descanso, Kalman, era Navidad y Año Nuevo, pero todos los demás días entrenábamos, era de chaleco, que entrenamos todos los días. Y bueno, pues todo este periodo tan largo que estuvimos juntos, pues nos conocíamos perfectamente y cada quien sabía
qué hacer en la cancha, ¿no? Ya no decías, ay, vas con este, vas con otro, ya cada quien estaba definido cómo íbamos a jugar, ¿no? Y pues ya con la estrategia que Kallman ponía en cada juego, dependiendo del rival, ¿no? Muchas veces nos decía, dejen tirar a ese, y le salía, porque siempre observaba los juegos. Kallman era un juego con el equipo que íbamos a jugar, y siempre encontraba el punto débil, ¿no? Era un estratega del waterpolo increíble, Kallman. Es súper interesante cómo este grupo, este equipo se amalgama de una manera tan fuerte. Cada quien ya sabía con un guiño, con un movimiento, para dónde iba, quién iba a tirar, cuál era la jugada, más o menos. Estamos caminando en 1974, Max, en Santo Domingo, República Dominicana, con otros resultados que tengo. Aquí el único resultado que empieza, bueno, pues como a cambiar, porque bueno, pues los equipos ya sudamericanos, vamos a decir, centro y sudamericanos como Colombia, como Venezuela, empiezan a subir un poco, Puerto Rico empiezan a subir un poquito su nivel. Y aquí en este centroamericano empatan, tiene me imagino que un juego muy bueno Colombia, y les empata de último minuto, pero bueno, por gol average, eh, se dan los temas, quedan 4-2 con Cuba y quedan en segundo lugar centroamericano. Otra medalla para México, Max. Sí, sí, efectivamente. Bueno, también te quiero decir que en esa época llegó a Colombia otro olímpico legendario húngaro, un jugador que se apellidaba, bueno, un entrenador que se apellidaba, no me acuerdo el nombre, pero el apellido era Yarmati. Y Canadá, por otro lado, contra a otro entrenador húngaro. Entonces, cuando íbamos a los Panamericanos, eran 4 húngaros los que estaban trabajando con equipos de América. Estaba Laki en Cuba, Kallman en México, y Armati estaba en Colombia, y el otro entrenador, no me acuerdo el apellido, pero era otro entrenador húngaro que estaba en Canadá con la selección. A él lo contrataron previo a los Juegos Olímpicos. Desde 74 empezó a trabajar con la selección de Canadá, porque, bueno, para prepararse para Montreal, que ellos fueron los anfitriones de los Juegos Olímpicos. Pero sí, todos teníamos entrenador húngaro en esa época. Había un clan ahí de húngaros en toda América. Toda América, y por eso, bueno, el waterpolo en América empieza a tomar más auge, empieza a subir mucho su nivel. Estamos casi en vísperas de llegar al Panamericano del 75, que es pues, el máximo logro que ha tenido México en toda su historia, en donde, bueno, pues el equipo cada vez iba tomando más fuerza. Aquí pues se ve, ¿no? En la rivalidad con Cuba, cada vez ya más cerca de pegarles a los cubanos, cada vez más cerca, 1 o 2 goles siempre de diferencia. Y pues vamos entrando a este Panamericano. ¿Qué te acuerdas tú, Max, del 75, de ese Panamericano maravilloso? ¿Cómo lo vives tú exactamente ese Panamericano del 75? Una competencia previa, que fue el Campeonato Mundial en Cali, Colombia, y ahí tuvimos oportunidad de jugar también con equipos europeos y con muy buenos resultados, ¿no? No me acuerdo exactamente, pero creo que le volvimos a ganar a España 7-5, y nos fue muy bien, la verdad. Creo que ahí quedamos en 8º o 9º lugar, no me acuerdo, pero nos tocó un grupo muy fuerte y llegamos muy motivados a México. México originalmente no iba a ser la sede de los Panamericanos, iba a ser Brasil, pero por problemas políticos que ese año tuvo Brasil, hubo un golpe militar, México tomó la sede en el último momento. Entonces, el jugar en casa, pues no sabes, nos favoreció muchísimo, muchísimo. Yo nunca en un juego de waterpolo nunca he visto como en esos juegos, una alberca olímpica llena a tope, 10,000 espectadores para ver un juego de waterpolo. Solamente en ese momento se dio, ¿no? Y fue porque
pues el equipo empezó muy bien, empezamos ganando a Estados Unidos y se fueron dando los resultados, ¿no? Se fueron dando los resultados y al final México, nuestro equipo ganó de manera invicta esos Juegos Panamericanos. Ganamos a Cuba, ganamos a Estados Unidos, ganamos a Canadá, que ya venía muy fuerte, Canadá ya venía muy fuerte porque también le habían metido mucho dinero a esa selección y como te decía, ya también traían un entrenador húngaro, ¿no? Pero bueno, fue el máximo éxito que tuvimos a nivel competitivo y en México, ¿no? Y fue una experiencia que, pues que no, para mí fue, que me marcó mi vida, esa, cuando termina el partido, el último partido, y México, y Kalman se hinca en la alberca y, y hace todo un show. Para mí, cada vez que me acuerdo de eso, me emociono mucho. No, es que fue la alberca olímpica llena. O sea, yo ya a veces cuando me lo imaginaba, pero hay un video, seguramente ya lo has visto varias veces, Max. Hay un video en YouTube, ahí voy a poner en la descripción, voy a poner el enlace de ese video donde, bueno, hay escenas del Panamericano del 75, en donde, bueno, se ve un gran torneo del equipo mexicano. Armando Fernández da el torneo de su vida y queda campeón goleador. Tengo aquí unos pequeños datos. Armando Fernández, 13 goles. Esteban Hart de Canadá queda en segundo. Juan García, bueno, pues todos hacen presencia ahí en el goleo para que México quede en el primer lugar. Hay una anécdota de Daniel Gómez que dice que en el primer partido, porque era el partido de Estados Unidos, se van al cine y se quitan un poco los nervios del Panamericano, porque bueno, pues era toda la expectativa que tenía todo el mundo, sabiendo que iban a jugar contra uno de los equipos más fuertes del mundo, Estados Unidos, y le ganan 6-3. O sea, no nada más pasan por ellos, pasan arriba de ellos y los golean. Bueno. Sí, ese juego fue el que marcó la pauta para poder ganar, ¿no? Porque ganarle al campeón panamericano en el primer juego, pues fue un gran logro y pues de ahí nos dio la confianza para poder seguir jugando bien, ¿no? Pero ya el hecho de que le habíamos ganado uno de los grandes, porque los dos más fuertes equipos en ese momento era Cuba y Estados Unidos. Entonces ya le habíamos ganado al equipo de Estados Unidos y conforme fue avanzando el torneo, hasta que jugamos con Cuba, que le ganamos por un gol, fue que pudimos decir ya ganamos, ¿no? Pero por ahí también se nos complicó un juego con Canadá. Creo que tu papá metió un gol de vaselina en el último momento y logramos ganar 10-9. Sí, no, aquí tengo los resultados. Me puse a hacer la tarea, Max. Fíjate, ahí te van. 16 del 10, del 16 de octubre, México 6, Estados Unidos 3. Es cuando los pasan por encima de los Estados Unidos, o sea, no supieron ni qué. Segundo partido, México 6, Canadá 5. Ahí es donde se les complicó más Canadá que Estados Unidos. En el tercer partido pasan por arriba de Puerto Rico 11-5 y en el último partido 7-5. Por 2 goles le ganan a Cuba y quedan campeones panamericanos por primera vez en la historia. ¡Qué orgullo! Sí, se fue, yo, como te digo, fue la competencia más, donde tuvimos el mejor resultado, ¿no? Después pues como te digo, prácticamente estuvimos juntos 8 años, no, 6 años, 6 años estuvimos juntos, 7, de 70 al 76, estuvimos juntos, entramos juntos todos los días y eso, bueno, pues tiene un reconocimiento, ¿no? El sacrificio que hicimos todos, el trabajo diario, la disciplina de Kalman, pues dio frutos y al final, pues esto fue un gran logro, ¿no? Y es histórico ese resultado porque por primera vez en la historia del waterpolo de Estados Unidos se queda fuera, porque este torneo era
clasificatorio para ir a los Juegos Olímpicos de Montreal. Entonces, nosotros ganamos ahí el lugar para ir a Montreal. Yo me acuerdo que pues, también no teníamos muchas expectativas para este torneo, porque la verdad Estados Unidos estaba muy fuerte. Cuba acaba de quedar en el Campeonato Mundial de Cali, acaba de quedar en cuarto lugar. Y la verdad eran potencias en ese momento. Y el haberles ganado, creo que marcó mucho la diferencia en ese momento, ¿no? El haberles ganado, pues nos dio el pase a los Juegos Olímpicos y es un resultado histórico, ¿no? Es un resultado histórico y una vez que calificamos ahí, fuimos a los Juegos Olímpicos de Montreal y en Montreal pues, el equipo jugó bien, pero nos tocó un grupo de eliminatorio durísimo. Nos tocó, si no mal recuerdo, nos tocó Holanda, nos tocó Rumanía y no me acuerdo qué otro equipo, pero el primer juego lo perdimos con Holanda y luego perdimos con Rumanía muy feo y el otro equipo le ganamos, ¿no? Pero ya no pudimos avanzar a la siguiente ronda, entonces jugamos del 7º al 9º lugar o al 12º lugar. Me parece que quedamos en 9º o en 10º lugar. Pero bueno, ahí se cerró el ciclo de Kallman. Ahí también influyó mucho que Kallman, por problemas familiares, se regresó a Hungría después de los Juegos Panamericanos y se incorporó con nosotros pues como un mes antes. Vino a México y se incorporó un mes antes. Pero pues no por menospreciar a los demás entrenadores que trabajaban con Kallman como asistentes, pero pues no era lo mismo que estuviera Kallman al frente del equipo que estuviera otro entrenador, ¿no? Y me parece que ahí pues perdimos mucho. La imagen que tenemos y que teníamos en ese momento de Kallman, pues se relajó la disciplina, ya no entrenábamos con la misma intensidad, pero bueno, al final regresa Kallman, vamos a los Juegos Olímpicos y tenemos una participación discreta, ¿no? Pero también tiene que ver mucho los rivales que nos tocaron, ¿no? Los rivales que nos tocaron fueron rivales muy, muy fuertes. Al final del día, Holanda queda en tercer lugar, que nos había tocado en el grupo, y Rumanía queda en quinto lugar, ¿no? Estuvieron dentro de los 6 primeros y bueno, pues muy fuerte el torneo, muy, muy fuerte. Yo creo que de los torneos que yo recuerde que ha sido de los más fuertes. Aquí están los resultados del Montreal 76, Max, aquí lo tengo. Bueno, fue Daniel, fue Pancho, Juan Manuel, Max, Arturo Valencia, Javier Guerra, Armando Fernández, Victorino Beristain, que era la nueva, desde el 75, ya es el nuevo Jorge Coste, y Juan Shenden o Jafrenden, no sé, ese él no me suena, de Montreal 76, Max. Y tengo sí, ahí hace también Kallman, ya pensando en el futuro, empieza a renovar el equipo y México gana unos Juegos Centroamericanos juveniles en 1975 y se lleva a 3 jugadores juveniles a los Juegos Olímpicos. Se lleva a Jorge Coste, que tenía 18 años, todos tenían 18 años, Alfred Smith, que era el segundo portero, y a Juan Yáñez, el famoso Chocolate. 3 juveniles muy, muy, la verdad, con muy poca experiencia a nivel internacional, pero Kallman pues les da la oportunidad pensando en el futuro, ¿no? Y después, bueno, pues le resultó porque el sustituto de Daniel Gómez fue Alfred Smith, también un gran portero. Porterazo. Y Jorge Coste, que fue un jugadorazo, ¿no? En toda la palabra. Después de Montreal, la competencia le sirvió muchísimo y Jorge Coste fue uno de los puntales del equipo mexicano después de Juegos Olímpicos.
Oye, Max, ¿Jorge Coste era Puma? ¿O de dónde jugaba Jorge Coste? Sí, era Puma, era Puma. Y su papá, el papá de Jorge, tiene la culpa, o tuvo la culpa en su momento, de que yo me hiciera entrenador, porque el papá de Jorge entrenaba al equipo de la alberca olímpica, y un día me dice, oye Maxi, vente, ayúdame, porque son muchos los, este, los chavos que yo entreno y no puedo con todos. Entonces yo acabando de entrenar allí en el Comité Olímpico, pues yo vivía muy cerca de la alberca olímpica. Entonces me pasaba en la noche y entrenaba yo a los más chiquitos, que en esa época era Luis de la Mora, que después también fue un gran portero, mi hermano Roberto, el hermano de Jorge, Mauricio, ¿quién más estaba en ese equipo? Vite, Joaquín Vite, no me acuerdo los nombres, pero eran 8 o 9 jugadores que después fueron la base de los equipos juveniles. Ahí mi hermano Roberto empezó a jugar a los 12 o 13 años. Él sí empezó directo en el waterpolo, junto con Mauricio, y después fueron pues unos jugadorazos los dos, ¿no? Mauricio y Roberto, pues fueron unos superjugadores, ¿no? Armando Zúñiga también estaba en ese equipo. En fin, ya después de los Juegos Olímpicos, a mí me ofrecen trabajar en la universidad ya de manera oficial y bueno, todo este grupo se viene conmigo a la universidad y fue la base del equipo, el primer equipo que yo formé en la universidad. El equipo de la UNAM ya existía un equipo de waterpolo y estos chavitos, porque eran chavitos de 15 años, 14 años, se incorporan al equipo y ese fue el primer equipo que yo tuve en la universidad ya como entrenador, ¿no? Pero el señor Coste fue el causante de que yo empezara como entrenador, ¿no? Y se dan las cosas porque yo en 1975, en 1976, pues en 75 ya conocía yo a mi esposa, mi actual esposa Norma Baraldi, y me caso con ella regresando de Montreal en 1976. Y ahí es cuando empezamos a trabajar al mismo tiempo ella como entrenadora de clavados, yo como entrenador de waterpolo. Y así empezó mi matrimonio con Norma, que ya tiene 47 años. Wow. Le mandamos un abrazo muy fraternal a Norma. Bueno, pues yo la super conozco bien, la quiero mucho, le mando un gran saludo. Platícanos un poquitito de su trayectoria deportiva de Norma Maraldi para los que no lo conozcan, porque bueno, Norma siempre ha estado también toda su familia dentro del mundo del deporte. Y danos un poquito de ese contexto y platicamos de, bueno, cuando te casaste en 1975, doy unos resultados de 76 y nos seguimos adelante, Max. Sí. ¿Cómo conoces a Norma? ¿Cómo fue tu novia? Yo sé que fue tu novia, ¿cómo la conoces? Y platícanos un poquito de esa historia. Bueno, yo a Norma ya la conocía de mucho tiempo atrás, como lo comenté en el programa anterior, ¿no? Con nuestras familias se conocían, las abuelitas eran amigas, la abuelita de Norma y mi abuelita materna, y íbamos al Deportivo Chapultepec y ahí nos conocimos, pero realmente donde empezamos a tener una relación fue que ella entrenaba en el mismo lugar en el Comité Olímpico y todos los días nos veíamos. Cuando terminaba el waterpolo empezaban los clavados y ahí platicábamos y pues nada, no había, o sea, ninguno de los dos pensaba que posiblemente íbamos a hacer. Y un día precisamente en el viaje que ya comenté de Colombia, el mundial previo a los Juegos Panamericanos en 1975, llega al aeropuerto Norma tarde con su mamá. Yo ya nos íbamos a subir al avión, me estaba despidiendo mi mamá, se acerca la mamá de Norma, que conocía a mi mamá, y le dice, me dice a mí, ahí te encargo a Norma. Sí, cómo no, señor. Y ya nos fuimos al viaje a Colombia, al Panamericano, y nos toca juntos en
en la misma hilera de asientos y nos vamos platicando pues todo el viaje, ¿no? Empezamos a platicar de las abuelitas, del deportivo, de mil cosas y ahí nos hicimos novios en 1975. Ahí tengo una foto que te la voy a enviar de Cali, Colombia, que está tu papá, está Norma y estoy yo. Y está chistosísima, ¿no? Porque era pues la época de los 70s con la greña y pantalón de cuadros. Está muy chistosa, ¿no? Está muy chistosa. Te la voy a enviar, Pancho, porque es un bonito recuerdo. Y regresando de Montreal, pues nos casamos en 1976, en diciembre de 76, nos casamos y a mí me ofrecen trabajar en la universidad, regresando de Montreal. Y bueno, empiezo ya a trabajar como entrenador de waterpolo en 1977, empiezo a trabajar. Sí, Max. Mira, voy a presentar unas fotos que tengo preparadas para que no se haga lento, las voy a pasar más o menos. Tú me dices cuando ya las veas para que vaya bien. Sí, ya las vi. Bueno, pues esa foto me parece que es cuando nadabas, Max, ¿no? Es una de las únicas fotos que hay como nadador. Sí, pues creo que es la única vez que gané. Ahí está, yo era un gran amigo y también que sus hermanos posteriormente fueron todos nuestros mariposas en el campeonato nacional juvenil. Ahí tenía yo 15, 16 años. 15, 16 años. Wow. Sí, sí, sí. Ahí ya como waterpolista, ¿no, Max? De tus primeros viajes, ¿no? Con la selección. Sí, ahí está. Sí, ahí fue. Esta es una foto que es en París, después de los Juegos Olímpicos de Múnich, que hicimos una gira ahí con algunos nadadores y waterpolistas y anduvimos viajando por Europa. Es una foto de París ahí. Las intenté poner por fechas, pero bueno, a ver qué tal me salen. Ahí mira, con Sausa, con Javier Guerra, el Gori. Armando Fernández, bien chavito. El Gori, este era el de la derecha, el primero de la derecha es un portero que vino de Acapulco, Choño, y el que está atrás de mí es Chucho Sandoval. Él. Sí, Jesús Sandoval es el... Y Choño, que era el portero de Acapulco. En esa época pues, se jugaba en Acapulco, había waterpolo y vino a jugar el equipo y Calman vio a Choño y le dijo, tú te vienes para acá. Y estuvo entrenando con nosotros un par de años. Ahora es un doctor reconocido allá en el puerto. Órale, le mandamos un saludo allá a Choño. Botaza también, ahí está. Armando Fernández, bien chavito. Sí, este es previo a los Juegos Olímpicos de Múnich. Esta foto es prácticamente del equipo que entre el Panamericano y los Juegos Olímpicos de 72, de 71, 72, porque ahí está el zurdo Vázquez, que era también otro de los veteranos de México 68, ¿no? Toño Martínez Báez, ¿no? Es el número 8. Sí, Martínez Báez era del Seguro Social, al igual que Alfredo Sausa. Y como te digo, si ves ahí yo soy el más chaparro y tenía un gran físico el equipo, ¿no? Y el profesor Villafranco, que pues también era toda una leyenda en el waterpolo, un gran tipo, un muy buen amigo. Fuimos muchos años rivales cuando yo empecé mi carrera como entrenador. Sí nos dimos unos buenos agarrones, el profe y yo. Arturo Valencia sin bigote, ¿ya viste? Arturo Valencia sin bigote, que era. Sí, muy buena. Esta foto la acaban de subir. Bueno, esta ya es todo el equipo que entrenaba. Yo creo que es en 1972, ¿no? Porque ahí veo algunos jugadores que de esa época, como Rafael Azpeitia, como Ricardo Chapa,
Juan Alanís, que era nadador, y se pasó también un tiempo al waterpolo, su hermano Raúl, Héctor Cadena, sí, pues todos estos estábamos muy chavos todos, 1971, 72, yo creo también es esta foto. No será 73, es que creo que en papá yo no estaba, se había ido a Europa a jugar con el Bazas. Sí, probablemente sea en ese año. Está buenísima, Max. Ahí estás con el número 4, gorra sí, negra. Sí, es en los Juegos Olímpicos de Montreal. Esta foto me la tomó un periodista de la universidad. Wow, está buenísima la foto. Segundo campeonato mundial de natación. Ya ahí, ¿qué pasó? Ahí están, ya están todos. Sí, ahí esta foto es de Cali, Colombia, precisamente, que fue el segundo campeonato mundial. Como te decía, este equipo es previo a los Juegos Olímpicos a los Juegos Panamericanos de 1975. Ahí Arturo me está echando la gorra. Más o menos. Ahí regresa un poquito esa foto porque hay una anécdota ahí. Ahí en esa competencia, por alguna razón, no nos dieron uniformes. Y sí, bueno, cierto. Sí, fue todo un show, porque pues, si tú puedes ver, pues era de chile, de dulce y de manteca, ¿no? Cada quien llevaba una chamarra diferente y fuimos ahí como el cotorreo de todos los equipos, ¿no? Y después, entrevistan a Daniel, que era el capitán, y bueno, pues a Daniel suelta de su ronco pecho que pues no nos habían dado uniformes y que nos negamos a desfilar, pero al final sí desfilamos en el desfile inaugural. Y cuando regresamos a México, pues, en vez de decirnos, oigan, una disculpa, pues ya nos querían sancionar un año porque nos habíamos presentado sin uniforme, si no fue responsabilidad nuestra, ¿no? Pero esta foto muestra que pues sí. Normalmente en una competencia tan importante, un campeonato mundial, pues no puedes ir de chile, de dulce y de manteca, pero bueno, pues suele suceder, ¿no? Esa no sé en qué año sé, yo creo que sí es un poco después de esa época, no, por ahí, más o menos. Es también, ¿no? Por ahí, es también más o menos en la misma época, porque está el señor Gómez Serrano, que era el encargado del waterpolo en esa época, era como el vocal de waterpolo en la federación, y fue precisamente con el que Daniel tuvo la diferencia, ¿no? Le dijo, oye, pues, ¿cómo de que no quieren desfilar? Pues sí, pues es que no nos dan uniforme, ¿cómo vamos a desfilar en camiseta, ¿no? Pero sí, más o menos esas dos fotos son de la misma época, son de la misma época. Esta, que fue los Beatles. Sí, ahí sí. Ah, pues esta foto es muy buena. Esta foto es, después de los Juegos Olímpicos, decidimos hacer una gira, como que te comentaba, hicimos una gira a Europa, y porque tu papá iba a jugar en Hungría, y entonces compramos una camioneta y nos fuimos a recorrer. Pues donde nos tocaba, ¿no? Ahí nos dormíamos y compramos una camioneta combi que al final la dejamos porque quedó destrozada. Yo ya no llegué hasta Hungría porque yo me tenía que regresar antes, pero también es una súper experiencia, ¿no? Íbamos, ahí falta Javier Jiménez en la foto, y pero fue también una experiencia padrísima viajar ya fuera de las competencias en Europa, ¿no? El PET, Javier Jiménez, el PET, ¿no? Así le decía a Javier. Oye, Max, aquí tengo unos resultados de Montreal 76 para nada más, bueno, pues darle una repasadita. También los resultados son buenísimos, o sea, parece que tú sentías como que a lo mejor no habían jugado muy bien, pero empatan con Australia 4-4, les gana Holanda 5-3 por 2 goles. Holanda era un gran equipo también, ahí tenían creo que 2 o 3 zurdos, ¿no? Un equipo ahí. Rumanía es el único equipo que sí les mete 8-3.
Pero luego con la Unión Soviética, que era un gran equipo, quedan 7-4. Y ese es el resumen de Montreal 1976. Buenos resultados, Max. O sea, no había ningún equipo que les metiera arriba de 4 o 5 goles. Todo eran 2 goles, 1 gol, empates. Estaban a nivel mundial. Sí, el equipo estaba muy fuerte ahí. Estaba muy fuerte. Ahí también me parece que volvimos a jugar con Cuba, no estoy seguro, pero creo que siempre nos tocaban los cubanos en el mismo grupo, nos encontrábamos ya en la semifinal, siempre era típico que nos encontrábamos con los cubanos. Y Rumanía también, como que muchas veces llegaron a jugar con Rusia y con Rumanía, se repetían pues por los sorteos, tenían la suerte y jugaban contra ellos. Un equipo rumano muy fuerte, ¿verdad, Max? Sí, era de los más fuertes de Europa en ese momento. En esa Olimpiada, los rumanos me parece que quedaron en 5º lugar y los holandeses fueron medalla de bronce. O sea que sí, pues, digo, nos tocó con 2 equipos que tuvieron muy buenos resultados en la siguiente ronda, ¿no? Aquí tengo los resultados también de la Universidad del 77, que fue al otro lado, al otro año de lo del Montreal 76. ¿Tú crees que ahí algo ya pasó, Max, después de la Olimpiada del 76? ¿O todavía seguía más o menos el mismo fuelle? ¿Qué pasa en esos momentos? Se retiran algunos, ¿no? Se empiezan a retirar ya algunos grandes, mi papá en el 77. ¿Cómo se empieza a desintegrar ya este gran equipo? Bueno, para empezar, el requisito que existe todavía para poder ir a una universidad mundial es que estés estudiando en una licenciatura y bueno, pues eso limitó mucho las posibilidades del equipo, ¿no? Porque solamente los que podían acreditar que estaban estudiando podían asistir a esa competencia. Y bueno, pues fue ahí mi primera experiencia como entrenador. Yo acababa pues de salir como jugador, de repente pues hay un torneo ahí entre 3 o 4 universidades, gana la UNAM, yo ya estaba como entrenador de la UNAM y me hacen el entrenador de la selección. Y bueno, ahí nos vuelve a tocar con Cuba para variar, pero ahí sí le zumbamos a los cubanos. Y sí, nos toca ahí no, perdón, esto estoy hablando de la anterior. Aquí no nos toca sí nos toca, me parece que sí. Sí nos enfrentamos con Cuba y con Italia. Ahí te van los resultados, ¿eh? Aquí los tengo Le ganan a Cuba 7-5 ustedes. Sí. Luego, aquí está mal mi resultado, no dice bien, no sé qué pasa con Italia, pero creo que tienen un muy buen partido con Italia por 1 gol. Y es casi todo lo que tengo. Esta información no la tengo yo completa. La estoy bajando ahí te va, ya me acordé, mira, nos toca en el grupo con Italia y con Cuba. Y no me acuerdo qué otro equipo. Pero al final se da una combinación de resultados. Nosotros le ganamos a Cuba, Cuba le gana a Italia, Italia nos gana a nosotros. Exactamente. Entonces, al final se queda fuera Cuba. Pero en el partido que jugamos con Italia, había un jugadorazo italiano que se llamaba Gianni De Magistris, y este jugador tuvo la posibilidad de meternos otro gol a nosotros. Pero si lo metía, Italia y Cuba pasaban, pero Italia pasaba en segundo lugar porque Cuba le había ganado. Entonces la abuela no mete el gol y pasa México y pasa Italia. Todos los cubanos me hicieron un show, pero durísimo. Me decían, no, ustedes arreglaron el juego, no se vale. No arreglamos nada, pues jugamos con los resultados y además no fuimos nosotros, fueron los italianos. Total que ahí eso me valió una enemistad ahí con Corner Marculesco, que era una figura ya del waterpolo y sigue siendo una figura. Él es el director técnico de la FINA desde hace 20 años, pero en esa época era un árbitro muy reconocido y una figura en
en Rumanía. Él, de hecho, nos pita el partido de México con Estados Unidos en la alberca olímpica. Y bueno, también Marculesco me reclama, le digo, oye, pues ahora sí que yo no tengo nada que ver, nosotros le ganamos bien a los cubanos y perdimos con Italia. Si Italia no nos quiso meter otro gol, pues fue porque le convenía. El caso es de que, bueno, pasamos a la siguiente ronda y ahí nos toca jugar con Bulgaria, sede del torneo. Y nosotros tenemos un hombre de más, faltando, nos marcan, expulsan a un búlgaro y nos marcan a hombre de más. Estamos empezando a colocarnos para tirar la portería y nos marcan 2 metros, faltando yo creo que 5 segundos, cuando Jorge Costa estaba solito para meter el gol. Y viene la descolgada de los búlgaros, y yo no sé cómo lo hicieron, pero alargaron el reloj, no sé cuántos segundos, y nos meten el gol de contraataque. Pero ese resultado, digo, obviamente hubo ahí trampa, porque en esa época los relojes eran manuales, no se veía, no había una pantalla ahí que se viera el tiempo, y pues detuvieron el reloj y en 5 segundos llegaron al otro lado de la cancha y nos metieron el gol. Pero ese resultado hubiera significado entrar dentro de los 5 primeros lugares. Al no entrar, pues quedamos en séptimo, que tampoco fue un mal resultado, ¿no? Tampoco fue un mal resultado. Y para ser mi primera experiencia como entrenador, bueno, pues yo lo disfruté muchísimo porque ya como entrenador le ganamos a los cubanos. Entonces, fue muy buena experiencia. Después me toca volver a ser entrenador del equipo nacional en la Universidad de 79, que fue en México, en la Ciudad de México, y ahí también un torneo muy duro, y quedamos nuevamente en séptimo lugar. Y que fue en Rumanía, en 1981, esto de México fue en el 79, y en 81 fuimos a Rumanía y también quedamos en séptimo lugar, pero quiero decirte que en esa época las universidades iban selecciones nacionales, era un torneo fuertísimo, ¿no? Generalmente van las selecciones universitarias, pero en esa época, sobre todo los países socialistas, mandaban a sus selecciones nacionales. Entonces, de que te tocara con Cuba era jugar con la selección nacional, de jugar con Rumanía era jugar con la selección nacional, de jugar con Bulgaria era la selección nacional. Entonces, el nivel era altísimo. Entonces, yo considero que los resultados de estas 3 participaciones fue un buen resultado, ¿no? En lo general fue un buen resultado. Y fue, pues, ahora sí que mi bautizo como entrenador, ¿no? Estas experiencias fueron mis primeras experiencias como entrenador. Oye, Max, tú vas también como entrenador al Centroamericano del 78 en Medellín, Colombia. No, ahí no me toqué como entrenador. Yo voy como entrenador en el 81 en Puerto Rico. 81, okay. Sí, me parece que fue 81, que quedamos en segundo lugar. Porque ahí pasa algo, en 78 no sé qué pasa, no sé si tú estabas como entrenador en la UNAM, porque bueno, quedan en segundo lugar en 78 en Medellín, Colombia, y ya después, bueno, viene ya ligado en 1979 con el campeonato que me estabas comentando hace un ratito. Sí. Sí, no, yo en esa época no era entrenador de la selección, era entrenador de la selección universitaria, ¿no? Que, como te digo, era diferente porque era una selección de estudiantes, de los que estudiaban, de que estaban en la carrera, podían ser, porque tenías que presentar documentos para poder participar, entonces muchas veces no íbamos el equipo completo porque no estaban estudiando, ¿no? Tengo la gorra creo que es de 75, de 76, de mi tío Juan, vintage. No, pues parecían cascos de marciano esas gorras, no tenían ni orejeras ni protecciones. Y eran de tela, ¿no? Eran de tela, pero mira, todavía la tengo ahí más o menos bien. Y esta gorrita sí. me la hizo Sinoé, el de alberca olímpica, hizo una
una réplica de las gorras que se usaban en tiempos. Qué buen recuerdo, la gorra de tu tío. Oye, Max, todavía hay fácil 20 años que tienes como entrenador y como dirigente del waterpolo. Fácil, nos podemos aventar a tu programa. Si tú quieres, si tú puedes, ¿crees que nos podamos aventar todavía otro más? Sí, con mucho gusto, Pancho, con mucho gusto. Porque todavía hay muchísimas cosas que contar cuando tú estás como entrenador. Hay una anécdota que quiero que me platiques en el 87 en Indianápolis, en donde prácticamente tenían la medalla de bronce en la mano, y en un partido desafortunado con Puerto Rico, el último partido de México, les gana Puerto Rico por un gol y se les va esa medalla de las manos. Ya estaba. Sí, fue. Yo ese viaje fui como delegado del equipo y tu papá era el entrenador. Pero sí, nosotros perdimos ese torneo, no nos ganaron los demás, porque el resultado que nos quitó la medalla fue que Canadá nos mete un gol, no sé si el empate o el gol del triunfo, faltando 2 segundos. Avientan la bola a la portería y de repente alguien levanta el brazo y se la desvían a Luis de la Mora, que era el entrenador, y el portero, y nos ganan el partido o empatamos. Pero ya le habíamos ganado a todos, le habíamos ganado a los más fuertes y venimos a perder con los que siempre les ganábamos. Entonces, sí, fue un torneo muy complicado, muy complejo. El Puerto Rico da el partido de su vida y les gana por un gol. Con Canadá empatan 8-8 y ustedes le ganan a Brasil, que Brasil queda en tercer lugar. Se gana la medalla de bronce, le ganan, mete un gol, me parece que el Pandita de último minuto, y le ganan por un gol a Brasil. Sí, pero el partido donde ya no pasamos, porque el partido con Puerto Rico ya era un partido que ya no tenía tanta importancia, pero el partido donde realmente perdimos el pase fue el partido con Canadá, que fue faltando 2 segundos. Pero buena historia. Qué bueno que ya te comprometiste otro programa, porque falta muchísimo todavía, faltan 20 años todavía de resultados de la selección, ya tú como dirigente, como pantalón largo, y bueno, pues luego toda la etapa que tuviste en Pumas ya como director, como directivo. ¿Va, Max? Sí. Pues qué buena onda. Sí, cómo no, Pancho, cuando tú me digas. Gracias, Max, gracias, para no hacerlo tan largo el programa y lo pueda poder subir y podamos vernos el domingo. ¿Va? Pues te agradezco muchísimo, Okay. Max. Sale, Pancho. La plática. Nos vemos Gracias, Pancho. Gracias a ti. Esta es una presentación más de Crónicas del Waterpolo Mexicano. Estamos con una leyenda, Max Aguilar Salazar, Maxote. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Gracias, Max, el Rey Puma. Hasta luego.